Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está que arde en el mundo de las series turcas. Hoy vamos a hablar sobre algo que ha revolucionado a los fans y ha encendido la polémica, la confesión de amor de Serkan Ağoğlu. Sí, escucharon bien. Y no me refiero a Serkan Bolat y Eda YLDZ, sino a otro Serkan y otra Ağoğlu. ¿Listos para descubrir los detalles? Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, y para que no se les escape ninguna noticia importante, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan nada de lo que subimos. Así estarán siempre al tanto de todo el chisme, las novedades y los análisis de sus series turcas favoritas. Suscríbanse ahora mismo, no lo duden. Ayúdenme a crecer. Ok, volviendo al tema principal, vamos a desmenuzar qué fue exactamente lo que pasó, qué dijo Serkan, cómo reaccionó el público y por qué esto ha generado tanto revuelo. Para ponerlos en contexto, estamos hablando de la serie Adam Asali, o El cuento de la isla. Y los protagonistas de esta historia son Serkan, interpretado por Alp Navruz, y Özge, interpretada por Ayça Aysinturan. Si no han visto la serie, corran a hacerlo. Es una historia preciosa, con un paisaje increíble, mucha química entre los protagonistas y, por supuesto, mucho drama. Adam Asali es mucho más que una simple serie, es un viaje emocional que te transporta a un entorno idílico, a una isla en la que el amor, los secretos y los conflictos se entrelazan de manera magistral. La serie, que se estrenó en 2021, rápidamente conquistó los corazones de los espectadores turcos y, poco a poco, se extendió por todo el mundo, gracias al poder de las plataformas de streaming y la viralidad de las redes sociales. La trama de Adam Asali gira en torno a dos personajes principales, Haziran, una joven ambiciosa y trabajadora que vive en Estambul, y Poyraz, un hombre de espíritu libre y profundamente conectado con la naturaleza, que reside en una pequeña isla llamada Haziran. La vida de Haziran da un vuelco cuando su empresa la envía a la isla para adquirir un terreno y construir un resort. Lo que inicialmente se plantea como una simple tarea laboral, se convierte en una aventura llena de desafíos, descubrimientos y, por supuesto, amor. Haziran, interpretada por Ayça Aysinturan, es una mujer fuerte e independiente que se ha forjado a sí misma en un mundo dominado por hombres. Es inteligente, decidida y tiene una gran ambición. Sin embargo, detrás de esa fachada de mujer exitosa, se esconde una persona vulnerable y sensible, que anhela el amor y la felicidad. Por otro lado, Poyraz, interpretado por Alp Navruz, es un hombre sencillo y auténtico, que ha elegido vivir en armonía con la naturaleza. Es un hombre de pocas palabras, pero con un corazón enorme. Es un hombre apasionado, que ama su isla y se preocupa por su gente. Su vida, aparentemente tranquila, se verá alterada por la llegada de Haziran, quien pondrá a prueba sus valores y sus sentimientos. La relación entre Haziran y Poyraz es el hilo conductor de la serie. Desde el primer encuentro, la atracción entre ellos es innegable. A pesar de sus diferencias, ambos se sienten atraídos el uno por el otro, y la tensión romántica entre ellos es palpable en cada escena. A medida que avanza la historia, la relación entre Haziran y Poyraz se va fortaleciendo, pero también se ve afectada por diversos obstáculos y conflictos. Pero la historia de amor de Adam Asali no es solo sobre el romance entre Haziran y Poyraz. La serie también explora temas como la familia, la amistad, la ambición, la naturaleza y la importancia de vivir el presente. A través de los personajes secundarios, la serie nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y la riqueza cultural de la isla. La química entre Ayça Aysinturan y Alp Navruz es uno de los mayores atractivos de la serie. La forma en que ambos actores interpretan a sus personajes, la complicidad que transmiten y la intensidad de sus miradas, hacen que la historia de amor de Haziran y Poyraz sea aún más cautivadora. No es de extrañar que los fans se hayan enamorado de esta pareja y que estén constantemente comentando y analizando cada escena en las redes sociales. En Adam Asali, Serkan y Özge forman una pareja muy querida por el público. La serie se centra en su relación, en sus conflictos, sus alegrías y, por supuesto, en el amor que sienten el uno por el otro. Pero como suele suceder en las series turcas, las cosas no son tan sencillas, y las complicaciones y los malentendidos no tardan en aparecer. Y precisamente una de las últimas escenas que salió al aire fue la que provocó esta controversia.
Resulta que en un momento crucial de la trama, Serkan decide confesar sus sentimientos a Ozge. Hasta ahí, todo normal. En el mundo de las series, las confesiones de amor son pan de cada día. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente Serkan? ¿Qué palabras usó? ¿Cómo las pronunció? Y, lo más importante, ¿cómo las recibió Ozge? Según las fuentes y la información que he podido recabar, Serkan, en su momento de vulnerabilidad, le dice a Ozge algo como: Ozge, no puedo vivir sin ti. Te necesito a mi lado. Eres mi mundo, mi todo. Estoy profundamente enamorado de ti. ¡Guau! Si bien no es la frase más original del mundo de las series, la intensidad y el sentimiento con el que Alp Nabruz interpretó estas palabras es lo que realmente marcó la diferencia. Se notaba la desesperación, la necesidad, la sinceridad. Y obviamente esto impactó mucho a los seguidores. La escena, que tuvo lugar en un contexto de gran tensión emocional, fue un punto de inflexión en la relación entre Serkan y Ozge, y dejó a los fans con el corazón en un puño. Ahora bien, ¿por qué esto encendió la polémica? ¿Por qué la confesión de Serkan generó tanto debate en redes sociales y entre los fans? Pues la respuesta es compleja y tiene que ver con varios factores. Primero está la propia naturaleza de la serie. Adam Asali es una serie que se centra en la relación entre Serkan y Ozge. Es una historia de amor y los fans, lógicamente, están muy involucrados en la trama y en la evolución de sus protagonistas. Cualquier cambio, cualquier giro en la relación, genera reacciones muy intensas. La audiencia de las series turcas, especialmente aquellas que tienen una base de seguidores apasionados, suelen ser muy apegadas a los personajes y a la narrativa. Cualquier situación que ponga en riesgo la estabilidad de la relación principal, o que modifique la dinámica establecida, genera un gran debate. En el caso de Adam Asali, la confesión de Serkan fue un evento que rompió con la rutina y que obligó a los fans a replantearse la situación de los protagonistas. Segundo, la forma en que se desarrolló la confesión. Si bien las palabras de Serkan fueron claras y directas, la situación en la que se encontraba era muy delicada. Estaban pasando por un momento difícil, con muchos problemas y malentendidos que habían puesto a prueba su relación. La confesión de Serkan entonces fue vista por algunos como un acto de valentía y sinceridad, mientras que otros lo interpretaron como una forma de manipular a Ozge. Dependiendo de cómo cada persona interpretó la escena, la reacción fue muy diferente. La forma en que Serkan expresó sus sentimientos, la vulnerabilidad que mostró y la intensidad de sus palabras, fueron elementos clave que generaron diferentes interpretaciones. Algunos espectadores consideraron que la confesión fue un acto genuino de amor y entrega, mientras que otros percibieron una posible estrategia para obtener el perdón o para recuperar a Ozge. Tercero, la actuación de Alp Nabruz. Como mencioné antes, la interpretación de Alp fue fundamental. Su mirada, su tono de voz, la forma en que transmitió la desesperación y el amor de Serkan, calaron hondo en los espectadores. Algunos alabaron su actuación, mientras que otros la criticaron, argumentando que estaba exagerando o que no era creíble. Alp Nabruz, como actor, tiene la capacidad de conectar con el público y de transmitir emociones de manera convincente. La forma en que interpretó a Serkan, la intensidad que le imprimió al personaje y la vulnerabilidad que mostró, fueron elementos clave que generaron diferentes reacciones entre los fans. Algunos consideraron que su actuación fue impecable y que logró transmitir la profundidad del amor de Serkan, mientras que otros sintieron que la actuación era excesiva o forzada. Cuarto, y esto es importante, la reacción de Ozge. ¿Cómo respondió ella a la confesión de Serkan? ¿Le creyó? ¿Le correspondió? ¿Qué decisiones tomó a partir de ese momento? La respuesta de Ozge es clave para entender la polémica, y para eso hay que ver la serie y no adelantar nada. Solo les diré que la reacción de Ozge fue muy compleja y también generó mucho debate. La reacción de Ozge ante la confesión de Serkan fue un momento clave en la serie, que generó una gran controversia entre los fans. La forma en que respondió, sus dudas, sus miedos y sus decisiones, fueron elementos que marcaron el rumbo de la historia. Algunos espectadores empatizaron con Ozge y comprendieron su postura, mientras que otros la criticaron por su indecisión o por sus acciones. Finalmente, y no menos importante, están las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales son el principal termómetro de la opinión pública. Twitter, Instagram, Facebook. Todos los fans de la serie comentan, discuten, analizan cada escena y comparten sus opiniones.
Y por supuesto, la confesión de Serkan fue el tema de conversación número 1. Los hashtags se llenaron de comentarios, memes, teorías y análisis. La gente defendía a Serkan, criticaba a Ozge y viceversa. Las discusiones eran acaloradas y apasionadas. Las redes sociales, como Twitter e Instagram, se convirtieron en el escenario perfecto para que los fans expresaran sus opiniones, debatieran sobre la trama y compartieran sus teorías. Los hashtags relacionados con la serie se llenaron de comentarios, memes, análisis y críticas. Así que, resumiendo, la confesión de amor de Serkan a Ozge generó polémica porque se trata de una serie con una base de fans muy fiel, porque la situación en la que se dio la confesión fue compleja, porque la actuación de Alp Nabruz fue muy intensa, porque la reacción de Ozge fue determinante y, por último, porque las redes sociales amplificaron las opiniones y alimentaron el debate. En conclusión, la confesión de Serkan a Ozge en Adam Asali fue un momento clave de la serie que generó diversas reacciones entre los seguidores. El impacto emocional y la polémica que provocó se deben a una combinación de factores, desde la propia naturaleza de la serie hasta la interpretación de los actores y las interacciones en las redes sociales. La serie, como siempre, nos enseña que el amor es complicado, lleno de matices y que cada persona puede interpretarlo de diferentes formas. La serie, como muchas otras producciones turcas, explora las complejidades de las relaciones humanas, los dilemas morales y las emociones que nos definen como individuos. La confesión de Serkan en este contexto, no solo fue un momento clave en la trama, sino también un reflejo de las diferentes perspectivas y valores que conviven en nuestra sociedad. Además de la confesión de amor, la serie ha tocado otros temas importantes que han generado debate entre los fans y el público en general. La lucha por la preservación del medio ambiente, la importancia de la comunidad y el conflicto entre la ambición y la felicidad son solo algunos de los temas que Adam Asali aborda de manera sutil y profunda. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre la confesión de Serkan a Ozge? ¿Están de acuerdo con las opiniones que hemos discutido? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo continuará la historia? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos en la sección de abajo, me gusta mucho saber qué piensan. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también sean fans de las series turcas y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ciao.